Lo primero, daros gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta jornada tan interesante. Gracias a todos los organizadores y además teniendo en cuenta que, bueno, aparte de centraros en Barruelo, habéis tenido la enorme amabilidad de invitar a un grupo de Cantabria para que participemos con vosotros, lo cual para nosotros siempre es un placer, sinceramente, estar aquí. Además, formas de trabajo que nos asemejan mucho, buscar todo este tipo de documentación, de testimonios que se están perdiendo, que igual los estudios oficiales dejan fuera, y que nosotros en estas historias locales y en estos temas un poco transversales, pues sí que enfocamos. Bueno, te dejo porque luego tendremos tiempo para hablar cuando nos sentemos. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, más que nada, bueno, como somos un grupo que venimos de fuera, me gustaría antes que nada presentarnos. Nosotros somos el grupo Desmemoriados. Desmemoriados somos un grupo de amigos, un grupo de compañeros que estamos muy interesados, empezamos hace unos 4 o 5 años a buscar fuentes, a interesarnos por lo que es la memoria colectiva de Cantabria. Cantabria muchas veces, desgraciadamente, siempre se ha vendido como la Cantabria infinita, el Santander del incomparable Marco, etcétera, etcétera. Bueno, y nosotros, bueno, pues queremos demostrar que en esa Cantabria de infinita, en ese Santander magnífico, pues han ocurrido muchas cosas y han pasado muchas cosas en un marco cronológico bastante amplio. Entonces, nuestro marco cronológico de investigación prácticamente se inicia en todo lo que es referente a la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra y, bueno, hasta la época más contemporánea, es decir, hasta prácticamente los últimos 90 del siglo pasado. ¿Y cuál es nuestra forma de trabajo? Nuestra forma de trabajo fundamentalmente se basa principalmente en contactar con fuentes orales. Evidentemente, en el tema de la República y la Guerra Civil es un trabajo prioritario, por razones obvias. Muchos de los testigos de aquellos años pues, están a punto de fallecer, desgraciadamente. También tratamos todas las fuentes escritas, algunas de las que han añadido los distintos ponentes con anterioridad. Y además de todo eso, bueno, siempre pedimos la colaboración de la gente que nos oye, o como vosotros los que estáis hoy aquí, porque hay mucha gente que nos oye, que viene a nuestros actos, pues que siempre tiene en casa pues, algún recuerdo del abuelo, algún recuerdo familiar, de cartas, de vidas, etcétera, etcétera, que nos ayudan a crear un archivo, afortunadamente cada vez más grande, sobre todo lo que ha sido la historia contemporánea de Cantabria. Afortunadamente ese archivo, tenemos la suerte de que hace un año o 2 años prácticamente entramos en colaboración con la Universidad de Cantabria y va a formar parte de los fondos bibliográficos de la misma, con lo cual nos garantiza que va a permanecer vivo para cualquiera de las personas o historiadores que puedan estar interesadas en consultarlo. Además, también es verdad que tenemos la suerte que en el último gobierno regional, pues bueno, la directora de Patrimonio Artístico y Memoria Histórica, bueno, pues es una amiga, casi una amiga y colaboradora nuestra, con lo cual, bueno, pues parte del fondo que estamos tratando también no se va a perder, porque también va a formar parte del fondo de la Biblioteca Central de Cantabria. Y de los trabajos que plasmamos prácticamente, bueno, pues todos los meses en el diario.es, en la edición regional, publicamos durante los últimos 4 años un artículo mensual en el que tratamos de historia social, política, económica, cultural y bueno, siempre aparece en la edición regional, a veces cuando damos en el blanco, pues aparece en el artículo, se pasa a la edición nacional. Y todos esos 12 artículos los recopilamos en un anuario que normalmente ponemos a la venta y que lo tenéis fuera luego si lo queréis ver. Y además tenemos la suerte de haber publicado un libro de relatos de la memoria herida, que son más que nada relatos de la memoria herida desde un punto de vista no biográfico, sino más bien de contenido tanto histórico como literario. Es decir, hay firmas conocidas como la de Almudena Grandes, como la de Julio Llamazares, que tuvieron la amabilidad de que nos dejaran compartir parte de su fondo artístico, de su fondo literario, para llenar las páginas de ese libro. Bueno, pues estos somos nosotros, el grupo Desmemoriados, que como os digo, pues radicamos en Cantabria y que tenemos la suerte de estar hoy aquí. Si queréis poner alguno el vídeo, por favor.
esta trova que veis aquí. Bueno, esta trova es la que hemos elegido pues, para introducir un poco el tema sobre lo que nos ha traído hasta aquí, para hablar un poco de la Revolución del 34 en Cantabria. La razón, el título que hemos elegido es la Revolución Olvidada. La Revolución Olvidada porque realmente, como os comentaba antes, pues normalmente cuando se habla de la Revolución del 34, Cantabria no suele aparecer. Siempre, evidentemente, a la sombra pues, de las zonas mineras de Asturias, de Castilla y León, las zonas del País Vasco, de Castilla, etcétera, de Cataluña y del País Vasco. Cantabria normalmente pues, no suele retener la atención de muchos de los autores. Curiosamente, por ejemplo, uno de los libros más conocidos, de octubre de 1934, en el que muchísimos, que editó Siglo XXI, en el que muchos historiadores españoles hablan concretamente de la Revolución del 34, Cantabria no aparece en absoluto. Y por eso es un motivo de haber elegido ese título de la Revolución Olvidada. También es verdad que no hay que echar la culpa solo fuera, sino también dentro de lo que es el ámbito regional. Ha habido ausencia de investigaciones, quitando el libro que ha publicado Miguel Ángel Soya sobre la Revolución. Dentro de lo que es dentro del ámbito de la Universidad de Cantabria, la Facultad de Historia, se ha publicado muy poca historiografía al respecto. Entonces, bueno, entre unos y otros prácticamente ha sido un evento por el que hemos pasado prácticamente de puntillas. Y antes de empezar un poco a concretar ciertos aspectos de lo que ocurrió durante esos días en Cantabria, me gustaría comentaros un poco cuál era, hacer un contexto y hablar un poco de cuál era la situación social y económica que se vivió en los años 30 y en el año 34, concretamente en nuestra región. Imaginaos que éramos una población aproximadamente de unos 365.000 habitantes, en que el sector primario prácticamente albergaba el 50% de la población, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, era el trabajo, la labor, a la que prácticamente diariamente trabajaban el 50% de los cántabros. El sector secundario, es decir, la industria, prácticamente abrigaba un 30%, mientras que el sector terciario, es decir, los servicios, prácticamente había un 22% de la población que diariamente trabajaba en ellos. Es decir, y evidentemente la influencia, como antes comentaba Fernando, la influencia de la crisis del 29, de la crisis mundial del 29 a raíz del crack de la bolsa de Nueva York, evidentemente se deja sentir de una forma muy importante dentro de lo que es la región. Pero dentro de lo que es el aspecto nacional, el aspecto estatal de los años 30, Cantabria era una región considerada puntera. Dentro de lo que eran las regiones del Cantábrico estaba a nivel no tan alto como el País Vasco, pero sí similar, un nivel cercano al País Vasco, cercano a Cataluña, cercano a Madrid, con una minería bastante importante que fundamentalmente se basaba en la extracción del zinc, concretamente en la zona de la cuenca de Besaya, en la desembocadura de Besaya, es decir, en la zona de Rocín, en la zona próxima a Torrelavega, en la minería del hierro, que se centraba fundamentalmente en las minas cercanas al límite con Vizcaya, en la zona más oriental de la región, concretamente cerca de Castro Urdiales, en la industria química concretamente Solvay, que se había instalado en Torrelavega a principios de siglo, y por ejemplo una fábrica como la Rosario, que se ha instalado en el centro de Santander. También contaba con una importante siderurgia, había unos altos hornos que radicaban en Santander, la montaña Quijano, eran unos altos hornos importantes que además a su vez daban un trabajo, prácticamente una actividad muy abundante para lo que era el puerto como tal. Asimismo, la industria conservera, la industria pesquera había entrado en auge. La industria conservera, no sé si sabéis, que era de origen italiano, se fueron estableciendo en los puertos de la cornisa cantábrica, concretamente en nuestra región, desde principalmente Castro, Santoña, Laredo, San Vicente, y además, bueno, crearon
que trabajo, crearon bastante riqueza dentro de los límites de los que estamos hablando, lógicamente, y además tuvieron una especial importancia para el empleo femenino en esa zona. Es decir, la existencia de herrederas, la existencia de conserveras en mujeres en este tipo de fábricas era una mano de obra bastante importante. Asimismo, bueno, pues el turismo había tenido cierto auge a raíz de, bueno, pues de los veraneos regios que tuvieron lugar en el Palacio de la Magdalena hasta el año 30, así como la ganadería y la agricultura. La ganadería había sufrido un cambio importante desde finales del siglo XIX hasta esta época. Es decir, había tradicionalmente en Cantabria había dos razas de ganado vacuno, tres razas mejor dicho, la mochina, la tudanca, la pasiega, que se sustituyen por la vaca suiza. La vaca suiza que va a tener una productividad láctea muchísimo más alto, lo que va a conllevar, por ejemplo, a que se instale en la Penilla de Cayón una fábrica que todavía sigue existiendo y que nosotros en Cantabria la llamamos la Nestlé, pero normalmente siempre se conoce por Nestlé, ¿no? Y bueno, y fuera de eso, luego también pues Santander se había convertido en un centro cultural a raíz de que en 1934 el ministro Fernando de los Ríos había inaugurado, había abierto por primera vez lo que era la Universidad de Verano, lo que actualmente conocemos como la Universidad Internacional Miguel Pelayo. Evidentemente este sería el aspecto más brillante de nuestra región, pero claro, hay otros aspectos que hay que reseñar, que son los menos brillantes, los más negativos, que era el analfabetismo, un analfabetismo bueno, que prácticamente alcanzaba casi el 50% de la población. Luego, la desigualdad de la riqueza, es decir, las enormes diferencias entre una burguesía floreciente y una sociedad cada vez más proletarizada. Y en el campo agrario, el minifundismo y el atraso en lo que era todo el sistema ganadero. Evidentemente, cuando uno de los intentos de la República, de los 5 intentos de la República que citamos, uno de ellos pues, fue la ley, ¿no? La ley de la reforma agraria, el intento de reformar lo que era el campo español, concretamente en el norte y en nuestra tierra, chocó con el minifundismo y con esa forma tan particular de la propiedad de la tierra que hacía prácticamente inviable llevar un avance territorial, un avance en la productividad agrícola mucho mayor, dada la cantidad de propietarios de la tierra y las pequeñísimas propiedades a las que podían tener. Eso sería un poco la situación socioeconómica en la que nos estamos moviendo en los años 30 y en los años 34. En cuanto a la representación y situación política, bueno, si conocéis Cantabria más o menos, podemos dibujar una T que va a lo que es lo que os comentaba con anterioridad, es decir, desde San Vicente en el occidente hasta Castrurdiales en el oriente, era prácticamente toda la costa. Y el otro palo de la T es el que va desde Santander, Torrelavega, los Corrales de Buelna, Reynosa, donde se va a centrar fundamentalmente, donde se va a centrar toda la actividad febril, toda la actividad cercana a lo que son las fábricas. Esa zona es mayoritariamente socialista, porque es mayoritariamente socialista, aunque tengan una implantación, dada las peculiaridades de la distribución de los valles y de la geografía de Cantabria, muchas veces son células geográficas, células socialistas que están implantadas sin demasiada conexión. Pero para que os hagáis una idea, la Fuerza Obrera Montañesa, es decir, la UGT, que era el sindicato más importante, como antes decía Jorge, en 1934 tenía concretamente 21.945 afiliados, es decir, lo que es un número bastante importante para el número de trabajadores que había en la industria de la región. Y la fuerza política mayoritaria en esa zona de la T famosa que os estoy diciendo era la la Federación Socialista Montañesa, es decir, lo que es el Partido Socialista Obrero Español. Por el contrario, el anarquismo, a diferencia de Extremadura, a diferencia de Andalucía, a diferencia de Cataluña o Aragón, estaba escasamente representado. Prácticamente la CNT tenía aproximadamente unos 2.000, 2.100 militantes y además una militancia que estaba muy ligada al puerto de Santander. Prácticamente los sindicatos anarquistas estaban ligados sobre todo al mundo marítimo y concretamente en el puerto de Santander. Y el Partido Comunista, que
su primer comité principal se forma en 1921, el Partido Comunista prácticamente su presencia hasta ese momento va a ser prácticamente marginal. Luego podemos encontrar a la izquierda republicana, los republicanos socialistas y los federalistas. Los federalistas que, por cierto, pasarán eran muy poquitos, llegaban a 1500, pero que pasarán a la historia principalmente porque fueron los ideólogos de un estatuto de autonomía que nunca se llegó a entrar en vigor, que era el Estatuto de Autonomía cántabro-castellano, al que nos unía a todos los que estamos aquí presentes, cántabros, palentinos y leoneses, ¿no? Ese sería un poco en el campo de la izquierda. En el campo de la derecha podríamos encontrar lo que era la agrupación regionalista independiente, regionalista en el sentido, no en el sentido de Revilla, en absoluto, del Partido Regionalista de Cantabria, sino regionalista en el sentido simplemente de regional como tal, de ámbito geográfico, que iba a unir en torno suyo a monárquicos, alfonsinos, tradicionalistas y que además iban a ser la base de la Confederación Española de Derechos Autónomos, donde la CEDA tuvo uno de los ideólogos principales en un cántabro ilustre, el cardenal Herrera Oria, periodista, sacerdote de vocación tardía, que va a crear en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en los primeros años 30 y que luego se va a integrar directamente en lo que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, es decir, en la CEDA. Asimismo, bueno, está la presencia del Partido Radical, de Alejandro Lerroux, pero un partido radical que, bueno, que era, como decirlo, vamos, un auténtico follón. Realmente había 2.000, si eran 2.000 militantes, había 1.999 sectores, prácticamente enfrentados los unos con los otros, sin demasiada fuerza, y luego sí tenía fuerza la Comunión Tradicionalista. De hecho, la Comunión Tradicionalista, dirigida por José Manuel Zamanillo, que llegó a ser secretario general de los Requetés, era en una zona que además, curiosamente, a lo largo de la historia de Cantabria, el carlismo nunca había triunfado, es decir, que Santander siempre había sido una base liberal, que además se había establecido como base liberal para combatir los carlistas cercanos del País Vasco, concretamente de Bilbao, pero en los años 30 pues, habían tenido un desarrollo importante, sobre todo en torno a esta figura. Y en los inicios, los principios de la falange española, del nuevo fascismo español, que van a ser pocos, pero muy, muy activos. Y además, una de las figuras claves del falangismo histórico es cántabro de nacimiento, es decir, Salvador Edilla, el que fue segundo jefe nacional de Falange, va a participar activamente en el nacimiento de Falange y va a participar luego activamente, ya luego lo citaremos un poco después, en la Revolución del 34. Ten en cuenta que Salvador Edilla fue el segundo jefe de Falange, se negó a ratificar durante el franquismo, durante la Guerra Civil, la unificación del Falange Española Tradicionalista llevado por General Franco en el año 37 y fue condenado a muerte, aunque luego, bueno, pues la condena se le conmutó por cadena perpetua y prácticamente desapareció de la escena política. Es decir, que dentro de lo que era la actividad política de Cantabria, pues podéis ver que había, bueno, prácticamente una representación no más prácticamente similar a la que podía haber en Castilla, que podía ser similar a todo el resto de España, salvo en los puntos aquellos donde el nacionalismo, como en el País Vasco o Cataluña, tendría especial importancia. Y otro factor que también tenía bastante importancia era la influencia de la Iglesia Católica. Como os comentaba, prácticamente el 50% de la población se dedicaba al sector primario, es decir, se dedicaba a la agricultura. Y fuera de esa zona de Fabril, de esa zona industrial, iban a quedar zonas, bueno, pues, dedicadas prácticamente a la agricultura y a la ganadería. Y ahí sí que iban a tener importancia los sindicatos católicos. Los sindicatos católicos van a tener, bueno, una influencia muy directa en el devenir de las elecciones y además, bueno, la importancia de la Iglesia radica, entre otras muchas cosas, aparte de ser la cuna del cardenal Herrera Oria, no hay que olvidar que en comillas, hasta la expulsión de los jesuitas en 1933, estaba la Universidad Pontificia de Comillas dirigida por los padres de la Sociedad de Jesús, por los padres jesuitas. Es decir, que la presencia de la Iglesia en lo que es el entorno de Cantabria estaba bien reflejada y era de una importancia bastante considerable. Para que os hagáis una idea de cómo era un poco el mundo
mundo político en el que nos movemos, en las elecciones de 1933, es decir, en las elecciones que van a dar paso a lo que llamábamos el bienio negro, en las que van a ponerse pie a los gobiernos presididos por don Manuel Azaña, en Cantabria concretamente se disputaban 7 actas. De esas 7 actas, 5 van a ser ganadas por la derecha y 2 actas van a ser ganadas por la Federación Socialista Montañesa y por 2 personajes que van a tener mucha importancia. Uno, Antonio Ramos, y otro que es Bruno Alonso, un personaje que va a estar muy implicado directamente en lo que es la Revolución del 34, en el devenir del socialismo de Cantabria, y es más, durante la Guerra Civil va a llegar a ser comisario general de la Armada, es decir, que es un personaje de importancia considerable dentro del socialismo español, dentro de la Guerra Civil, y que además participa en la creación de los primeros comités revolucionarios, como ha dicho Fernando, como ha dicho Jorge con anterioridad, y los demás ponentes a lo largo de la mañana. Cuando se crea el Comité Revolucionario, que se crea en Madrid, el Comité Revolucionario que crea Indalecio Prieto, don Francisco Largo Caballero, bueno, pues al principio, una vez que se ha ideado el Comité Revolucionario en Madrid, y entran en contacto con los comités revolucionarios que se van a ir creando en las distintas provincias, de las distintas regiones españolas. A esa conexión, a esas primeras reuniones, van a existir Ruiz Olaizarán, otro socialista importante que va a tener también un papel muy importante durante el transcurso de la Guerra Civil, y que antes hablábamos de la existencia de los cuadros que salieron de los Juventudes Socialistas. Dentro de los Juventudes Socialistas, como sabéis, unos se hicieron hacia el PSOE, incluso dentro de las Juventudes Socialistas, en un primer momento, si no me equivoco, también militó Santiago Carrillo. Y bueno, pues Ruiz Olaizarán sale de las Juventudes Socialistas y va a participar de una forma activa en la creación del Comité Revolucionario Provincial. Porque evidentemente, como ha quedado manifiesto a lo largo de todo el día, en el entorno del año 34, es decir, se está mascando lo que va a ocurrir a continuación. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Cantabria, en el año 34 se va a vivir una complicada situación laboral. Una situación laboral en la que va a haber numerosas huelgas, en las que va a haber huelgas en Reynosa, sobre todo en la Naval, que es una de las empresas más importantes, porque teniendo en cuenta que era la empresa que hacía cañones, servía al ejército español. Va a haber huelga de pescadores en San Vicente, de alpargateros en Astillero, etcétera, etcétera. Va a ser un año laboralmente conflictivo y evidentemente todo está girando en torno a lo que está surgiendo en el resto de la política del país. Es decir, una situación económica apurada, una situación de crisis económica, azuzada además por una situación de crisis política, en el que el gobierno de Manuel Azaña desaparece y además que se va a ver crispado en grado máximo con la llegada de los 3 ministros de la CEDA al gobierno. Y de esa forma empezaría un poco la revolución cuando llega a Cantabria, es decir, el 5 de octubre, cuando se inicia la revolución a nivel nacional, pues la revolución llega a Cantabria. Esta mañana Fernando comentaba que, creo que, si no recuerdo mal el nombre, Adrián Fernández fue a Santander, en el ferrocarril a Santander, a ver qué pasaba, a ver qué instrucciones había. Y es que, curiosamente, aunque había un comité revolucionario, como os he comentado, que se había creado en Madrid, que estaba directamente relacionado con el comité provincial que había en Santander, resulta que a Santander no había llegado ese telegrama. Ese telegrama que daba paso al inicio de la revolución no había llegado. Y es decir, entonces Ruiz Olaizarán se traslada a Bilbao, y en Bilbao es donde se ha recibido ese telegrama, donde se avisa al Comité Revolucionario de Santander que inicie el proceso como tal. O sea que el bueno de don Adrián Fernández, cuando llegó a Santander, pues evidentemente nadie le pudo decir nada porque ellos todavía no habían recibido las instrucciones de Madrid, ¿verdad? Y una vez que empieza la revolución, el primer día, el día 5, lo que se va a paralizar se van a paralizar las fábricas, se van a paralizar los talleres, los comercios, las panaderías, etcétera, etcétera. Se va a intentar paralizar también todo lo que son la prensa escrita, la región, el Cantábrico, etcétera, etcétera, para paralizar lo que es un poco todo lo que es esa vida exterior, esa vida comercial sin más. Mientras tanto, el ejército y las fuerzas de orden público van a estar acuarteladas. El ejército, en Santander siempre había habido un regimiento
Esta mañana vimos una fotografía del regimiento que estaba en el Alta, y luego las fuerzas de orden público, que allí fundamentalmente las constituía la Guardia Civil, la policía, los guardias de asalto, la policía municipal y los carabineros, los carabineros que eran los encargados de vigilar un poco lo que eran como las actividades portuarias. Y a partir de ese momento, en el día 5, en el transcurso del día 5, prácticamente no va a ocurrir nada. Pero a partir del día 6 es cuando van a empezar los enfrentamientos. Y van a empezar enfrentamientos con bastante gravedad, enfrentamientos en los que se va a utilizar abundante dinamita, abundante gasolina y armas. ¿De dónde procedían esas armas? Esas armas habían llegado, los revolucionarios cántabros, los revolucionarios santanderinos, habían llegado desde Eibar. En Eibar tenían un contacto en la ciudad armera, tenían un contacto que era el que los iba a facilitar las armas con las que se iban a intentar enfrentar a las fuerzas del orden público. Y digo esto porque uno de sus principales inicios al empezar la revolución fue en intentar asaltar el cuartel de carabineros. E intentar asaltar el cuartel de carabineros les llevó a un duro enfrentamiento. Un duro enfrentamiento a base de tiros, de pistolas, donde desgraciadamente hay los primeros muertos, y esos duros enfrentamientos se van a trasladar al día 7. Y el día 8, el gobernador militar de la provincia ordena el toque de queda. Y vamos, como París actualmente, pues prácticamente se paralizaría lo que es la actividad comercial, la actividad ciudadana, desde las 9:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, salvo que alguien tuviera un motivo por el que puede estar por la calle. Eso va en esa forma, una vez que se toque de queda, una vez que participa el ejército, lo que es los sucesos que va a haber continuamente, los sucesos que iban a haber a diario, los enfrentamientos se van a ir reduciendo, se van a ir diluyendo prácticamente hasta el día 14. Y el día 14 se declara prácticamente por finalizada la huelga y los trabajadores empiezan otra vez a volver a sus puestos de trabajo. Eso sería completamente lo que estamos hablando en la zona de Santander. Que no se me olvide decir que, igual que antes hablábamos de las rederas, también dentro de lo que fue el movimiento revolucionario en Santander hubo una intervención importante de las mujeres que trabajaban en la fábrica, especialmente en la fábrica de betún, en la fábrica de Rosario, que antes os comentaba. Por ejemplo, siguiendo esa T famosa, llegamos a la cuenca del Besaya, llegamos a Torrelavega, donde la fortaleza de la Federación Obrera Montañesa, donde la fortaleza del PSOE es mucho mayor, y donde los enfrentamientos van a tener mucha mayor dureza y un alcance más extenso. Los enfrentamientos van a ser a diarios, se van a cortar todo tipo de comunicaciones, se van a con tanto telégrafos, las luces, etcétera, etcétera, se va a cortar todo prácticamente. Va a haber sabotajes y va a haber enfrentamientos continuos con el ejército y con la Guardia Civil. Y además hay una característica que antes se hablaba de que ocurrió en Asturias, que era el anticlericalismo. El anticlericalismo en lo que es la revolución en Cantabria prácticamente es mínimo, pero se centra fundamentalmente en lo que es la cuenca del Besaya, porque en la cuenca del Besaya es donde se van a incendiar iglesias. Se va a incendiar la iglesia de Serrapando, se van a incendiar iglesias del entorno cercanos a Torrelavega, y además, bueno, pues no se va a ejecutar o no se va a asesinar a ningún sacerdote, pero sí se van a tener que salir huyendo de su entorno porque van a ver su vida en peligro. Como os digo, la zona de Torrelavega fue una zona activa, una zona de enfrentamientos bastante duros, una zona en la que intervino el ejército, porque además el ejército en Cantabria, estaba instalado en Santander y estaba instalado en Santoña. En Santoña, como antes comentaba, que tuvieron un papel primordial los militares durante la Guerra Civil, pues en Santoña sí había fuerzas militares, y de hecho sigue habiendo fuerzas militares en Santoña, pues son llamadas a participar en la represión, concretamente en Torrelavega, hasta el día 17, porque prácticamente es la zona de Cantabria hasta donde más allá va a durar la Guerra Civil, porque, bueno, os hablaba antes de que el día 15 finaliza la revolución,
el día 15 de octubre acaba en Santander, pues en Torrelavega va a durar hasta el día 17. Y siguiendo un poco lo que es la continuación geográfica, llegaríamos a Campó. Y en Campó, sin duda, y basándonos en cualquier fuente histórica, en cualquiera de las fuentes históricas que hemos consultado, es donde la revolución va a tener mayores proporciones y va a tener unos tintes más dramáticos. Es decir, hay que tener en cuenta que está la naval, está CNMES, están más industrias importantes, donde la Federación Socialista Montañesa es muy fuerte, donde la representación de los comités de obreros de las industrias metalúrgicas tienen un protagonismo destacadísimo, y además su participación se va a ver reforzada con el aporte que van a venir de los obreros que en esos momentos están trabajando en Arija, que están trabajando en lo que es actualmente el pantano del Ebro. Es decir, todos juntos se van a presentar en Reynosa, es decir, y es más, los obreros que están en el pantano del Ebro van a volar incluso uno de los túneles del tren de la Robla. Prácticamente su participación va a ser muy activa. Va a haber muchísimos enfrentamientos, es donde más muertos va a haber, y además es donde el ejército y las fuerzas de orden público van a tener muchísimas más dificultades para someter a los revolucionarios. Es más, el ejército estaba en Santander, parte del ejército destinado en Santoña estaba en Torrelavega, y ante la virulencia de los enfrentamientos que estaba habiendo en campo, tienen que llamar a un regimiento que está acuartelado en Burgos para que participe en la represión que va a tener lugar en la zona de Campo. Y además, bueno, fuera ya de lo que son los enfrentamientos, de lo que son prácticamente pues, lo que estamos comentando, ¿no? De los enfrentamientos de los trabajadores con las fuerzas de orden público, con el ejército y sus actividades en torno a sabotajes, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos con otro fenómeno en el que antes os comentaba la presencia de los falangistas. Bueno, pues va a haber muchos falangistas, muchos falangistas entre comillas, porque realmente era un partido de nueva creación y tampoco tenía excesivos militantes, que junto a derechistas destacados van a presentarse en las fábricas a trabajar. Van a sustituir como mano de obra a esos trabajadores que están en huelga. Y en el caso de los falangistas, no solo van a presentarse a las cadenas, en las fábricas, en los puestos de empleo, sino que además, por ejemplo, en el caso de Salvador Edilla, como os comentaba antes, que iba a ser segundo jefe de Falange, participó en la represión activa en la zona de Renedo. Es decir, hay fotografías de él y documentos de él que la atestiguan paseándose en un coche de la época con una pistola a la mano disparando tiros a diestro y siniestro. Es decir, que prácticamente la participación de todos estos, bueno, pues ponía en peligro, por decirlo de alguna forma, la actividad, la actitud de los obreros, los obreros representados por sus sindicatos que estaban paralizando la industria. Y hubo muchos empresarios que no les importó recurrir a este tipo de mano de obra para seguir intentando llevar a cabo lo que es un poco la cadena productiva, ¿no? Este sería un poco a grandes rasgos, no, tampoco quiero aburriros mucho, esto es a grandes rasgos lo que sería un poco los puntos fundamentales de la revolución del 34 en Cantabria. Pero la revolución en Cantabria tuvo unas consecuencias importantes. La primera, bueno, las consecuencias en vidas humanas, prácticamente se calcula que hubo entre 15 y 20 muertos, que la cifra varía, depende de algunos autores, y numerosísimos heridos. Pero luego lo que sí hubo fue aproximadamente unos 1000 presos. Antes, si os habéis fijado en la copla, hablan de que les van a llevar, la Guardia Civil les va a llevar al barco. El barco es el Alfonso Pérez. El Alfonso Pérez era un pecio, un barco antiguo, prácticamente que estaba atracado en el puerto de Santander, y en el barco, prácticamente en Santander había dos cárceles, la cárcel provincial, la cárcel de Santa María Egipciaca, y en el barco se estableció como barco prisión. Y en ese barco prisión había
478 presos. Imaginaos lo que es un barco antiguo, un pecio prácticamente, os estoy diciendo, con 478 presos, en qué condiciones estaban allí encerrados. Un barco que además tiene una historia singular, una historia trágica, por decirlo de alguna forma, porque durante la Revolución de Octubre albergó 478 presos y durante la Guerra Civil también fue prisión de derechistas, falangistas, tradicionalistas, etc., en los primeros años durante el 36 y el 37. Y además, podemos hacer aquí un punto y aparte y ver un poco cómo enjuicia la historia, porque casi nadie, o muy pocos, conocen que fue prisión de los 478 republicanos. Pero si tú vas por Santander y preguntas, ¿el abuelo de aquel? El abuelo de aquel estuvo en el barco. Todo el mundo sabe que en el barco se refieren al Alfonso Pérez, y en el Alfonso Pérez, que es el barco que estaba allí, que es verdad que sufrió a consecuencia de un bombardeo que los fascistas, la aviación fascista italiana hizo sobre el barrio obrero, provocó una ira tremenda en muchos de los milicianos y se presentaron en Alfonso Pérez, y muchos de los allí presos, como os decía, falangistas, tradicionalistas, fueron pasados por las armas, ¿no? Entonces, de hecho, están enterrados en la cripta de la catedral, en la parroquia de Cristo. Pero curiosamente, de los 478 presos que estuvieron durante la Revolución, como suele ser normal decir que la historia la escriben los vencedores, casi nadie se acuerda de que también existió una cárcel y una prisión para ellos, ¿no? Además de lo que os estoy contando, pues por ejemplo, Bruno Alonso era diputado, se salvó de ser condenado, pero por ejemplo Ruiz Oleizarán, que luego fue gobernador provincial de Santander, tuvo que huir, se huyó a Normandía, concretamente a Rennes, y posteriormente, con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, cuando son amnistiados, regresó. Y además de todo lo que estamos comentando, hubo otro aspecto de la represión que no es muy estudiado, pero que sí tuvo mucha incidencia, que fueron los despidos. Hubo multitud de despidos, todos los obreros que no se presentaron a trabajar durante esos días fueron despedidos de sus empresas. Evidentemente, hay que tener en cuenta las condiciones económicas que van a quedar esas familias que tuvieron que refugiarse en la solidaridad de sindicatos, en la solidaridad de compañeros que estaban trabajando. Por otro lado, también hubo una extinción de contratos que llevaba consigo también el despido, lógicamente, y luego una tercera que habla de una especial crueldad, ¿no?, de contratos abusivos. Es decir, hay que tener en cuenta cuál era el salario de un trabajador en 1934, de un trabajador de cualquier obra, de cualquier factoría, de cualquier empresa de las que estamos mencionando. Bueno, pues se les endurecieron especialmente los contratos. Las condiciones de trabajo en horas y en salario fueron radicalizadas por parte de un empresariado absolutamente desaprensivo. ¿Hasta qué extremo llegaría? Que fueron denunciados por Acción Popular, que era uno de los partidos que estaba integrado en la CEDA y que era de origen, por decirlo de alguna forma, o llevaba en su mensaje el humanismo cristiano, pues denunciaron públicamente a esos empresarios a las situaciones que estaban sometiendo a esos trabajadores. Tiene unas condiciones prácticamente inhumanas. Y esto sería un poco parte de las consecuencias de lo que estábamos hablando a continuación de las consecuencias sociales y económicas de la Revolución del 34. Evidentemente, hubo unas consecuencias políticas que pusieron de manifiesto que cualquier huelga revolucionaria, una revolución como la que se había establecido, que se había intentado en ese momento, iba a fracasar en el enfrentamiento contra un Estado organizado. Es decir, por muchos mineros, por mucho que se levantaran en armas, etcétera, etcétera, por mucha revolución que hubiera, el enfrentamiento con un Estado organizado prácticamente iba a estar condenado al fracaso. Es un mensaje que prácticamente la izquierda española va asumiendo, y lo asume de tal forma que con sus más y con sus menos, después de muchos dimes y diretes, etcétera, etcétera, es donde las bases donde se va a establecer la plataforma electoral que va a dar lugar al Frente Popular en febrero del 36.
donde se van a unir tanto los partidos obreros, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que ya es un partido que tiene una mayor vigencia, que los partidos republicanos, que van a juntar pues, a Izquierda Republicana, hazañistas, republicanos federales, republicanos socialistas, etcétera, 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 porque también tenían bastante de sopa de siglas, ¿verdad? Bueno, y cuando se convocan las elecciones, antes os comentaba que prácticamente las elecciones del 33, la victoria de la derecha había sido, bueno, pues muy importante. Había 7 actas, 5 los había llevado a la derecha y 2 a la izquierda. Y en una región en la que el 50% prácticamente se dedicaba al mundo agrícola, que el 50%, donde, insisto, donde la influencia de la Iglesia, de la derecha y de los propietarios agrícolas era muy grande, conseguir que la izquierda consiguiera casi el 42% de los votos, habla mucho de cómo habían cambiado las condiciones desde el año 33 al año 36 en el ámbito regional. Cómo habían cambiado de opinión, cómo había cambiado de opinión de la izquierda, cómo había asumido la sociedad el mensaje que se había emanado desde la Revolución de Octubre, las consecuencias que había tenido y cómo se veía que o se enfrentaban a la derecha o el peligro estaba latente en la caída de un Estado de tipo totalitario, de un Estado que desgraciadamente luego triunfaría en abril del 39, ¿no? Y otra de las conclusiones, y ya es la última y con esto concluyo, y otra de las conclusiones a las que llegaron, entre ellos Ruiz Olezarán y todos los participantes, fue que el fracaso en la toma de los centros de poder. Ellos se dieron cuenta de que era necesario asumir los centros de poder para poder vencer a cualquier tipo de insurrección. Por eso, antes, cuando Jorge hablaba del comandante del regimiento, el comandante del regimiento fue hábilmente engañado por Olezarán, porque sabían que o le tendían una treta o se levantaba en armas y se sumaba al golpe de Estado el 18 de julio. Entonces, bueno, a base de tretas, a base de ocupar los centros de comunicación, a base de ocupar, insisto, todos los centros de poder, es como se pudo convertir en lo que en principio fue una sorpresa para muchos, en una Cantabria que siempre se había considerado conservadora por excelencia, fiel a la Segunda República. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Queremos hacer un pequeño obsequio. Personalmente para ti, he buscado lo más viejo que había en el pueblo. Muchísimas gracias. He encontrado un fósil de hace 305 millones de años. Regalar a la asociación la colección de las revistas de Entrevere. Ya sé que es el regalo que mejor os podíamos hacer. Me cuesta deshacerme de una de las colecciones que tengo, porque es como único. Yo creo que en Cantabria estará mejor que en ningún sitio. Aquí la tenéis para que la conservéis entre vuestra documentación. Muchísimas gracias. Y no te vayas muy lejos porque tenemos que poner la mesa. Bueno, ya te veía bastante.